La catarata típicamente es de personas mayores, es decir, la gran mayoría de cataratas son de personas mayores. Eso no quiere decir que no existan en otras edades. Un traumatismo, una catarata congénita, es decir, un niño que nace con catarata, son factibles, es decir, son menos frecuentes pero factibles. Cataratas producidas por corticoides, es decir, por medicación que se administra, el paciente muchas veces le hace bien un colirio y en lugar de administrarse los 10 días que se le manda, le administra 2 años, pues, ¿no? Entonces lógicamente causan unas alteraciones serias en el ojo, entre ellas catarata. Y además de esto, pues algún traumatismo puede causar. Descargas eléctricas pueden causarlas. Yo he visto alguna vez en pacientes obreros de la empresa eléctrica que después de una descarga han tenido cataratas, ¿no? Junto con las otras lesiones, lógicamente. Pero además de todo eso, hay personas que por su misma ocupación utilizan grandes cantidades de luz y no utilizan protección, como son los soldadores, que también pueden presentar la catarata y también lesiones retinianas, ¿no? De todas formas, la catarata es una enfermedad solucionable. La gran mayoría de veces la cirugía suele ir perfecta, eso no quiere decir que no pueda haber alguna vez alguna complicación, pero la gran mayoría de veces va muy bien. Fabián, ¿cómo se detecta la catarata? Desde el punto de vista clínico, la visión, a veces el observar a un paciente, sus ojos, podría ya darnos ciertas pistas de lo que está pasando. Claro. Pero ¿cómo es que se logra la detección? Bueno, en realidad hay aquí un malentendido, sobre todo con nuestra gente que piensa que catarata es la carnosidad que crece sobre el ojo, que se llama pterigio. Entonces, lo primero que debo de decir es que eso no es una catarata. Eso es pterigio y es una degeneración de la superficie blanca del ojo y de la esclera y de la conjuntiva, una alteración. Entonces, pasando a lo que realmente es la catarata tiene en su parte posterior a la pupila, el ser humano tiene un lente, y este lente normalmente es transparente. Cuando este lente se opacifica y se vuelve blanquecino, lógicamente lo primero que ve una persona que esté cerca de un paciente con catarata es que la pupila la tiene blanquecina, ¿no? En lugar de ser negra, pues no. Es negra porque lógicamente el ojo tiene 2,5 centímetros y lo que le hace negra es que hay un espacio, vamos a decirlo, sin luz dentro del ojo, que es la cavidad vítrea y la retina. Y eso hace que, como es transparente, se confunda con que es decir, la pupila siempre es negra. Pero en los pacientes con esta enfermedad va tomando una coloración primeramente amarillenta, luego blancuzca, y cuando son cataratas hipermaduras pasa a ser un color lunescente, que se llama, es decir, café o achocolatado, que son las cataratas más duras que existen. Generalmente estas cataratas, cuando son muy duras, no se recomienda hacer una FACO, salvo raras ocasiones. ¿Por qué? Porque la potencia que necesita esa catarata para ser disuelta es extremadamente alta en ultrasonido, y lógicamente el ultrasonido no es inocuo, es decir, no es que no causa ninguna alteración en el ojo, sino que puede causarla, ¿no? Entonces, generalmente estas cataratas tan maduras, que desgraciadamente en nuestro medio son muchas, porque el paciente acude ya cuando no ve nada, ¿no? Se deben tratar con la técnica corriente, ¿no? Es decir, abriendo más, sacando el cristalino completo, haciendo una cirugía muy rápida para sacar la catarata de íntegro y no partirla, porque inclusive son difíciles de partir, tienen una placa en la parte posterior de la catarata, lo que no permite que sea dividida eficazmente, sino se tiene que pasar mucho tiempo dividiéndola, ¿no? Y eso lógicamente perjudica al ojo, porque son
poderes altos de ultrasonido los que se necesitan, ¿no? Y muy significativo el término que da cuenta de lo que ocurre realmente en la naturaleza, de qué color son las cataratas, de un color blanquecino, a diferencia de lo que debe ocurrir con esta lente que es el cristalino, que obviamente con el paso de los años empieza a opacarse. La solución, una técnica que la que utilizan actualmente, pues se conoce con el nombre de focoemulsificación, a través de la cual introducen una lente nueva, plegable en el interior o en la cámara del ojo. Es sobre esto que estamos conversando en la tarde de hoy, así es que todos los que tengan interés en participar, nosotros estaremos encantadísimos acá. Cualquier pregunta a través del correo electrónico o directamente a través de nuestro teléfono. ¿Cuándo debe operarse? Tú estabas mencionando estadios, incluso hablaste ya de un estadio muy maduro en donde ya no es conveniente realizar esta técnica. ¿Cómo es el asunto? Así es. Bueno, en los países desarrollados que tienen una cobertura alta de seguridad social, se hace cuando el paciente lo permita, es decir, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque lógicamente tú me dirás, son personas muy mayores y mientras más pasan los años se va tornando más difícil, pues, ¿no? Difícil en los dos sentidos, es decir, en el sentido de lidiar muchas veces con pacientes que tienen anticoagulantes, que tienen medicación sobre todo para la próstata. Esta medicación que se usa para enfermedades de la próstata, lo que hace es generar también una alteración a nivel del músculo, del iris, y se torna lo que se llama iris flácido o floppy iris en inglés, pues, ¿no? Y eso dificulta la cirugía porque no dilata la pupila igual, no se comporta el iris como debe, sino simplemente se dilata y se contrae constantemente y dificulta la visibilidad para hacer la cirugía, pues, ¿no? Y además de esto, pues lógicamente hay pacientes añosos que tienen ya otras complicaciones de tipo cardíaco, etc., ¿no? Pero en general, la gran mayoría de pacientes son proclives a poderse operar. En otras palabras, la cirugía es una cirugía realizada con anestesia local, a veces con anestesia tópica en gotas, y es una cirugía que el paciente sale caminando del quirófano y entra caminando, lo cual hace que el paciente no se le deba dormir, no se le deba sedar, sino mínimamente, y que los resultados, bueno, son bastante, vamos a decir, prometedores para que el paciente vaya a la cirugía, ¿no? Fabián, tú decías hace un momento, perdóname que te corte, pero decías hace un momento los países en donde existe una muy buena cobertura, cuanto antes mejor. ¿Qué significa esto? Que quizás una persona de 40, 50 años que esté con problemas ya podría someterse a una cirugía de estas. Nosotros muchas veces, los oftalmólogos latinoamericanos, llamamos hasta con un poco de sarcasmo a esas cataratas que se operan, por ejemplo, en los Estados Unidos, las cataratas californianas, ¿no? Porque son cataratas que para nosotros están en su inicio, es decir, es una catarata, si medimos en cruces, de una cruz hasta 5 cruces, una cruz. Lógicamente es una catarata blanda, que es muy sencillo hacer la cirugía porque su misma dureza permite que la cirugía dure muy poquito, ¿no? Desgraciadamente en nuestro medio no hay esas cataratas en los consultorios. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene esa cultura de ir todos los años y revisarse, ¿no? En nuestro medio la realidad es que el paciente va cuando ya no ve, o cuando tiene muchísima dificultad para ver. Entonces va primero a saber qué es lo que tiene y después nos topamos que muchos pacientes postergan la cirugía hasta que ya realmente no pueden valerse, ¿no? Lo cual hace la cirugía más difícil, más compleja y sobre todo más laboriosa.